las Malvinas. A 43 años de la Guerra de Malvinas rendimos homenaje a nuestros héroes quienes con valentía y sacrificio defendieron nuestra soberanía y le dieron su vida por la patria. También por aquellos que han vuelto y que no la han pasado tan bien. Su gesta heroica permanece viva en nuestra historia. Y para hablar de ello, y lo invitamos a él, es profesor de geografía, es un especialista en el tema Malvinas. Nosotros queríamos tenerlo hace un tiempo y hoy logramos que venga. Está en nuestros estudios el señor José Adrián Sosa. José, buen día, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Hola, buen día, ¿qué tal? ¿Todo tranquilo? Toda la audiencia. Sí, todo bien, todo tranquilo. Gracias, José, por estos minutos, gracias por este ratito que nos brindás y nos regalás. Para nosotros es un placer, te voy a pedir que te acerques al mic, así te escuchamos bien. Bueno, José, preguntarte cómo estás para mí es una novedad porque ya charlamos fuera de aire, pero queremos que la gente conozca cómo te sentís vos en esta parte del año en la que se recuerda esta fecha, ¿no? Sí, bueno, obviamente es algo muy emocionante para mí, todos los 2 de abril, recordar esta fecha, porque recordamos a quienes dieron todo por la patria y por nosotros también, en defensa de la recuperación de nuestro solar patrio allá en Malvinas. O sea, es una parte que hemos perdido en 1833 en manos de los ingleses. Bien. Y que bueno, y que nuestros soldados, obviamente con su sacrificio, han ocupado al menos en 74 días y tuvieron una buena actuación, más allá de la superioridad material del enemigo. Por supuesto. Bueno, y es por eso que siempre me siento muy bien en ese sentido, y por supuesto que siempre me emociona cuando hablo de los soldados porque, bueno, porque dieron todo por nosotros, porque yo los pude conocer cuando pasaban precisamente por acá. Por acá, por nuestra estación. Por la estación, bien. Exactamente, lo veníamos a ver desde la escuela secundaria. Y también pasaban en las noches también trenes, y los íbamos a ver. Bueno, ellos al pasar gritaban "Viva la patria", y nosotros le contestábamos con un "Viva". Recuerdo que le preguntábamos acá en la estación de dónde eran, y casi todos eran de Corrientes, especialmente de Montecaseros, los que me acuerdo que les pregunté, y venían desde ese lugar. Qué emocionante charlar sobre eso. Justamente mi pregunta, la primera pregunta que te quería hacer es ¿por qué te apasiona tanto el tema? Bueno, un poco ya desglosaste, pero imagino que también la parte histórica, la parte bueno, del por qué se llegó a esto. Yo creo que hay muchos motivos, ¿no?, por el cual este tema te apasiona y te emociona. Sí, bueno, desde siempre mi perfil, digamos, fue patriótico. Bien. Ya desde que nací prácticamente. Bien argentino. Sí, es algo natural en mí, no es algo que yo me quiera imponer. Bueno, y este hecho de Malvinas obviamente me marcó aún más. Claro, por supuesto. Fuego, bueno, yo siempre con San Martín, y bueno, el más grande de todos los argentinos, lo respeté mucho, bueno, todos nuestros héroes como Belgrano, Güemes, los granaderos y los gauchos de Güemes. Bien, excelente. Bueno, y también en la primaria se hablaba de Malvinas cuando yo iba. Ok. ¿De qué manera se hablaba de Malvinas en aquel entonces? ¿De qué años hablamos más o menos? Bueno, yo hice del 75 al 81, estuve en la primaria acá en María Teresa. Ok. Bueno, y obviamente es todo el tiempo que estuvo el gobierno militar, digamos. Exacto. Y en el 82 ya empecé la secundaria, bueno, cuando se produjo la guerra. Bien. Bueno, ¿De qué se hablaba en aquel entonces, por ejemplo, en la secundaria? Había, por ejemplo, propagandas, o en la escuela se enseñaba, bueno, que las Islas Malvinas eran Argentina, por eso yo ya desde esa corta edad, digamos, tenía conocimiento. Bien. De que en el territorio argentino existían unas islas que se llaman Malvinas. Ok. Y que, bueno, eran parte integrante nuestra y que estaban sí en poder de los ingleses. Perfecto. Bien, José, yo quería preguntarte eso y también de a poquito adentrarnos en la historia, porque nosotros titulamos a este programa Malvinas siempre argentinas. La pregunta es, ya adentrándonos en la parte histórica, ¿siempre fueron nuestras, José? Sí, en primera instancia digamos que pertenecieron a España. Ok. Bueno, hubo un tratado entre España y Portugal en esos tiempos de los descubrimientos. Y la parte que le tocaba a España estaba incluida en las Islas Malvinas. Bien. O sea, se llamó el Tratado de Tordesillas allá por 1494. Bien, ok. Bueno, y la parte... una parte, bueno, le pertenecía a lo que hoy es Brasil, a Portugal, y lo demás, esa línea divisoria demarcaba los territorios de España y Portugal, en América. Perfecto, que sería Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay, sí, incluyendo Malvinas. Sí. Bien. Y una parte de Brasil, lo que pasa es que después los portugueses
Claro, se se adueñaron de... expandieron un poco hacia el oeste, digamos. Ok, bien. Pero esa es otra cuestión. Ok, bien, Y de ahí excelente. empezamos. Y después, Dominio español en el principio. sí. Bien. Bueno, después cuando se produce la Revolución de Mayo, Sí. nosotros heredamos esos territorios del Virreinato del Río de la Plata, incluida obviamente las Islas Malvinas. Ok, bien. ¿Y por qué son españolas también, aparte de haber descubierto, bueno, por parte de los españoles de América, Sí. una expedición de Magallanes en Ok. el año 1520 pasa por las costas de la Patagonia Sí. y hubo un marino, digamos, que desertó, se desplaza hacia el este de la Patagonia y ahí descubre Malvinas, Claro. lo que sería Malvinas, porque en ese momento le pusieron Islas Sansón. Wow, ok. Y después, en años posteriores al 1520, 1526 aproximado, Ujú. ya salían los mapas con ese Nombre. nombre. Bien, digamos que un marino, si se quiere, un Español. poco rebelde, ¿no? Claro, sí. Ok, las descubre de pura casualidad. Claro, se desplaza hacia el este y ahí descubre y les pone ese nombre. Bien, bien, excelente. Y Bueno. ya se tiene conocimiento de la existencia En ese punto. en ese punto de las islas. Bien, excelente. Eso desde el punto de vista histórico, digamos. Epa, Y bien, obviamente jurídico porque las heredamos de España. a las excelente. islas. Bien, Geográficamente también. ok, Porque forman parte de la plataforma submarina argentina, donde las Islas Malvinas afloran. Como Bien. una especie de meseta sería. perfecto. Elevada dentro de esa plataforma. Bien, dentro de la plataforma argentina, digamos, o sea, son parte de nuestra plataforma. ¿Por qué? Porque abarca cierto radio de kilómetros. ¿Cómo se determina eso técnicamente? Sí, es una continuidad del continente americano, Bien, la plataforma, y bueno, y están dentro del continente americano las Islas Malvinas. perfecto. Y están ubicadas aproximadamente a 550 kilómetros de las costas de la Patagonia. Wow. Y bueno, como un dato sería que desde Ushuaia a 775 kilómetros. Mirá vos. Mientras que los británicos y el Reino Unido está a más de 12.000 kilómetros. Oh, Dios mío. O sea que las pretensiones En británicas... las antípodas. Claro, sí, muy lejos. Totalmente. ¿Y ellos cuándo aparecen en la historia, José, los británicos? Porque hasta ahora hablamos de España, hablamos de Portugal, hablamos del virreinato, nuestra herencia. Sí, ellos, ¿en qué momento neurálgico ellos aparecen para decir, che, bueno, vamos a apropiarnos de estas islas que no son nuestras? La decisión del almirantajo británico fue en 1832, Ok, donde ahí se da la orden de ocupar las islas. bien. Hablamos de 100 años antes de, digamos... 149 años antes de la guerra, Ok, para ser más o 120 menos exacto, sí. bien. Bueno, y en 1833, ya el 2 de enero de 1833, llegan Ujú. los ingleses y le comunican ahí a la gobernación a quien estaba en Malvinas que Sí. tenían la orden de ocupar las islas y el 3 de enero lo realizan efectivamente. Wow. Y cuando ellos llegan, ¿quiénes había? También había una corbeta, creo, norteamericana que también los ayuda. Ok, bueno, raro, ¿no? Como siempre, Estados Unidos metido en todos los conflictos mundiales, habidos y por Sí, haber. Francia, Estados Unidos y Inglaterra siempre están unidos en eso. Y sí, sin ni hablar. José, y en aquel momento cuando ellos llegan y desembarcan allí con el pedido de ocupar las islas, ¿quiénes las habitaban en aquel entonces? Y ¿Eran había, argentinos? ¿Eran españoles? hablamos de 1832. 32. Sí, Sí, bueno, ya digamos que en 1829 ya se crea la comandancia político y militar. 1829 dije. sí. Se crea la comandancia político y militar ahí en las Islas Malvinas, donde Bien. Luis Bernet es el gobernador, que va con su familia. Ahí nace la primera Argentina, digamos. La primera hija de ellos le pone el nombre de Malvinas. Wow. Y también sería interesante después saber por qué se llaman Malvinas. Ok, perfecto. Bueno, no me quiero Ya veo que te vas por me voy ahí. por otros lados, sí. Pero obviamente que estaba ocupada por argentinos. Ok, bien. Había pocos. Sí. Ok, ¿una población de cuántas personas Y hablamos? no te puedo no tengo bien el dato preciso, pero no eran tantos. Claro, bien. Pero años después también hay un hecho importante que se llama el alzamiento del Gaucho Rivero, que era un entrerriano, Epa, y como ya le habían ocupado las islas, sí. lo maltrataban, bueno, había problemas, los gauchos
junto con Rivero, matan a toda esa población Wow. y recuperan por unos meses, por unos 6 meses, Bien. a las islas nuevamente. Bueno, que es un hecho que por ahí no sé No se si es sabe muy nada de conocido, eso. pero No, bueno. claro. eh, Desde pero ya de- yo los desconocía totalmente. pero Wow. después, bueno, los ingleses obviamente vinieron y lo Seguro. volvieron a... Su interés, que un poco lo charlamos también fuera de aire, el interés de los ingleses por las Malvinas. En principio, ¿a qué se debió? Obviamente, un poco hablaste de la navegación, de dominar el mundo y demás, Sí. de este proceso imperialista que por ahí se tiene. Pero, ¿cuál es el interés que se centra en Malvinas de parte de los ingleses? Esencialmente, en primera instancia, es la dominación de los mares, Ok. porque ellos tuvieron siempre una gran flota marítima Sí. y bueno, y han dominado durante siglos el poderío mundial, digamos. Sí, sin Después ese poderío pasó después de la Segunda Guerra Mundial a Estados Unidos. totalmente. Sí, ni Bueno, hablar. igualmente ellos siguen teniendo poder, No, claro, no. obviamente. Seguramente no perdieron nada ellos, pero Claro. bueno. Sí, sí, esencialmente era el control bioceánico, digamos, el paso entre natural, Ok. porque pensemos que en 1914 recién se hace el canal de Panamá. Claro. Así que la única vía natural de paso entre el Atlántico y el Pacífico, Era esa parte del mundo, digamos. sí, es por la zona del canal de Beagle, bueno, Exacto. Bien. y por ahí pasaría. Perfecto. Igual se habla de la cuestión Malvinas, Ok. porque no solamente son las Islas Malvinas, que son dos islas, las dos islas mayores y un centenar de islotes que lo componen, por eso es un archipiélago, Ujú. muchos, Claro. piélago, islas, muchas islas. Muchas islas. Sino también en las Georgias del Sur, que están ubicadas más hacia el este, al sudeste de Malvinas, Ujú. y por último, más al sur, digamos, están las Islas Sandwich, Bien. que son más pequeñas. Ok. También sobre ellas centra un poderío británico en la actualidad. Sí, más que nada están ubicados en Malvinas, Ok. la mayor cantidad, y debe haber algunos en Georgia también. Perfecto. Sí, Bien. porque el conflicto de Malvinas se comienza en Georgia. Claro, sí, ahí es el Cuando se dice la bandera desencadenante. argentina, porque un chatarrero llamado Davidoff Mirá. tenía un contrato, primero va con su barco, digamos, con unos 41 argentinos. Wow. Bueno, ahí el tema que más o menos los ingleses buscaban una chispa para encender la mecha de la guerra también. Claro, ellos buscaron un poco la guerra, ¿no? Sí. Bien. Eh, Ya sabiendo un poco del poderío argentino, que era muy inferior al de ellos. y sí, Seguro. y bueno, se hizo la bandera argentina y eso lleva después a una escalada diplomática. Perfecto. Y el 2 de abril ya se concreta el desembarco argentino. Claro. Bueno, en una operación llamada Rosario. Bien, bien. Eso adelantándonos un poco en la historia. Y si volvemos a lo previo a la guerra, bueno, este poderío británico desde aquel entonces existió siempre hasta el momento en el que comienza la guerra de Malvinas, ¿no? Sí, porque no solamente peleamos contra los ingleses, sino también peleamos contra los Estados Unidos, con toda la OTAN. Claro. Todo el poderío del Atlántico Norte, digamos. Bien. José, y los reclamos diplomáticos, si se quiere, ya comienzan en aquel entonces, Sí, imagino. desde siempre los argentinos, y a partir de ese momento nunca se renunció, Bien. más allá de las ideas políticas de cada presidente que hemos tenido, Ujú. Roca, bueno, todos. Todos hicieron un todo. reclamo por Malvinas. Cristina Kirchner, Bien. Fernández, bueno, todos. Bien, Porque se lo toma, digamos, como una cuestión de Estado, es algo tal de cual. interés nacional. Por supuesto. por Más allá supuesto. bueno, las ideologías, eso no importa. Bien, perfecto. Ya avanzamos un poco en la historia, conocimos de qué manera nosotros, bueno, geográficamente son nuestras, históricamente son nuestras, en todo ámbito. Geológicamente también, también. Porque, digamos, porque las rocas que se encuentran en Malvinas también, bueno, son parte integrante también de la Patagonia. Claro. Y, bueno, lo mismo, por ejemplo, hablando un poco más de geografía, Sí. los animales, por ejemplo, que se encuentran, Claro. forman parte de una provincia llamada fitogeográfica, Wow. con la isla de los Estados y Tierra del Fuego. Ah, tremendo. En realidad la provincia se llama Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Es el Claro. nombre completo. Fue el último territorio nacional de Tierra del Fuego que fue provincializado. Y a su vez, como una cuestión de soberanía, agrandamos el nombre englobando a las islas Malvinas, Georgia, Sandwich y la Antártida. Bien. Y también el tema va mucho más allá de la cuestión Malvinas en sí, Bien. porque los ingleses también
tienen pretensiones sobre la Antártida. No me digas. Uf. Sí, y bueno, y el sector antártico de los británicos, porque hay una teoría que se llama de los sectores, Ok, donde se reparte la Antártida, así como se repartió el Ártico, entre países, claro. y se deslizan, digamos, líneas a través de los paralelos y meridianos, Bien. donde se queda determinado un sector. Claro, para cada país. Para cada país. Por ejemplo, Bien. en Argentina el punto extremo oeste está en Santa Cruz y ese punto extremo oeste se desplaza hacia hasta el polo sur, digamos, y Ujú. forma, que es el de 25 grados, Sí. el meridiano de 25 grados y del otro de latitud sur, perdón, de longitud oeste, y el otro estaría dado en la isla Sandwich, Ok. Claro, abarca nuestro, todo. claro, nuestro sector, Sí. que está en los Sí. 74 grados. Y el paralelo sería el de 60 grados. Bien. Ahí queda delimitado nuestro sector. Bien, perfecto. Bueno, el tema es que los ingleses hacen lo mismo con nuestras islas. Wow. Proyectan los puntos extremos de Malvinas con la que queda más hacia el este, que es la Sandwich, y ahí también hacen su sector que interfiere con el nuestro, y también Chile hace lo propio, Epa. y también hay un sector que coincide con el nuestro, Wow. especialmente en la isla, en la península antártica, Wow. con Chile. Bien, perfecto. Es decir que como que estamos usurpados de todos lados, ¿no? Es como que cada uno hizo lo que quiso, lo que le pareció. Bien. Claro, sí, o sea, por pretensiones, obviamente, Sí, sí, ni de hablar. tener más territorios. Y Por supuesto. José, y bueno, ya vamos a ir de a poquito adentrándonos en el tema de la guerra, llegando ya a los años en el cual, bueno, se da todo esto. Vamos a hablar un poco de la guerra ya de una. Ya un poco contaste geológicamente, históricamente. Creo que también hablaste de la fauna y la flora, que sí, son bueno, parecidas la parte a la... jurídica, obviamente, a través de los reclamos. Claro. La parte sería jurídica. Por supuesto. Bueno, y hubo una, bueno, se me escapó, pero Sí. en el año 1965 sale la resolución 2065 de Naciones Unidas, Bien. donde instan las dos partes a negociar y darle una salida a esta situación y también dar fin al el colonialismo en todo el mundo, digamos. Claro, ya. Y incluidas nuestras islas. Por supuesto. Porque hay varias situaciones coloniales, por ejemplo en América Central, y siempre son los mismos. Son Francia, Inglaterra, Y Estados sí. Unidos. Siempre los mismos países. Sí, tienen José, colonias. y en ese tramo de la historia, mientras se da todo esto, Gran Bretaña mandaba gente a vivir a las islas, llegaba más equipamiento militar. Sí, los que habitan ahí las islas son los llamados kelpers. Sí. Este nombre lo toman de un alga de ahí del mar nuestro argentino, digamos, que es muy... hay mucho tipo de esa alga que se llama kelper, de ahí toman el nombre. Perfecto. Y son ciudadanos de segunda para los ingleses. Ah, sí. O sea, no son de primera. Y Claro. bueno, y los isleños se sienten isleños. Y no No se británicos. sienten británicos. Ok. Está, Para nada argentinos. claro, sí, sí. Bueno, y ellos hablan de la integridad, bueno, del derecho de ellos, de ahí, Bien. como habitantes, pero no tienen ningún derecho a ellos porque fue una población implantada esa. Claro, por supuesto. Fue algo que ya vivieron, ya vinieron ahí, se implantaron a través de la usurpación inglesa y ahí quedaron. Bien. O sea, Claro. y Entonces, nosotros hablamos de integridad territorial, sí. que es que las Malvinas y todas las islas que nombramos forman parte integrante de nuestro territorio. Bien. Ok, perfecto. Me gusta esto de qué piensan ellos y qué pensamos nosotros, ¿no? Las versiones, sí. que está bueno recordar ese tema también, ¿no? Sí. Es como que para ellos son una cosa, para nosotros... Sí, para nosotros y también para nosotros, aparte de los derechos que tenemos sobre las islas, Claro. Es un sentimiento para nosotros. Y sí. Más allá de eso. Sin más por hablar. lo que pasó con la guerra. Claro, por supuesto. Una vez que la guerra comenzó y se dio, la parte emocional reflotó mucho más, ¿no? Imaginen el sentimiento de los argentinos y las argentinas. Sí, del pueblo en general, obviamente, pero no de parte, por ejemplo, de la Conducción Superior, cuando terminó la guerra. Claro. Vinieron como escondidas, como que le hicieron firmar un papel para no hablar nada. No, tremendo, tremendo. Bueno, yo te había comentado que en un pueblo de Chubut se quedaron sin pan un día que pasaron nuestros soldados, porque bueno, por el hambre. Cuando terminó la guerra también no había suministros. Qué locura. Tremendo. Quedaban débiles nuestros soldados por el tema de la alimentación, que era muy escasa. Venían muy flacos, muy desnutridos. Tremendo. Yo lo sé también por un familiar, mi tío. Claro, tu tío estuvo en Malvinas. Estuvo en Malvinas, sí. Y bueno, y psicológicamente él venía estaba como ido los primeros años, pobre. 1 o 2 años que vino. No, bueno, pues con el tema del
de tratamiento psicológico logró salir. Tal cual. Bueno, después vamos a hablar de eso, si Sí, te parece. Yo sí, te sí. interrumpo, perdón, para hablar de, de la guerra. Perdón. ¿Por qué la guerra, José? ¿Por qué llegamos a ese punto de enfrentarnos contra Gran Bueno, Bretaña? digamos que de un lado ya estaba en la mente de los militares argentinos recuperar las Islas Malvinas, y también podemos ver que había problemas internos en nuestro país. Claro. Hasta hubo eh, movimiento de la CGT de los trabajadores, bueno, por temas de salario y todas esas cuestiones. Bien. Y también estaba pasando lo mismo en paralelo en Gran Bretaña, con la señora primer ministra Margaret Thatcher. Claro, ella enfrentaba también un punto. Problema similar, sí. Bien. Y para ella fue la salvación la guerra. Claro, la usó, le vino Sí, como. porque después fue reelecta 2 periodos más. Wow, tremendo. Sí. Increíble. Yo, mira, se me vino a la cabeza, yo miré The Crown en Netflix, la serie de la reina de Inglaterra, de Gran Bretaña, y es como que a la reina, a la parte simbólica de Inglaterra, no le importó mucho la guerra, pero sí políticamente sirvió. Le sirvió, sí, totalmente. Bien, Bueno, y cuando hundieron al Belgrano, eso fue... claro. También se hundió la política de paz que venían siguiendo, por ejemplo, en nuestros hermanos peruanos. Digo hermanos porque nos ayudaron en la Tal guerra cual. con 10 Mirage, y si querían también soldados venían. Wow. Eh, bueno, Belaúnde Terry era quien había propuesto el cese del fuego, que más o menos también por los militares argentinos también por ahí le daban curso, digamos. Mira, Y también Estados Unidos también estaba también de acuerdo, bueno, en el cese del fuego, y sí. porque Alexander Hay era el ministro, bueno, el encargado de las relaciones exteriores de Estados Unidos, que venía a negociar con nosotros y con Margaret Thatcher. Tal cual, tal cual. Bien, perfecto. Entonces, nos centramos en ese año, en esa parte de la historia en la cual, bueno, Argentina pasaba momentos de tensión, lo propio Gran Bretaña, Inglaterra, Sí. con Margaret Thatcher, ella fue decidida a la guerra. ¿Y quién toma la decisión desde acá? Bueno, desde acá es el Estado Mayor Conjunto sería, Ok, que estaba en ese momento, bueno, bien, con Galtieri, el presidente que teníamos en ese momento, bueno, que él asumió el 15 de diciembre de 1981, y estaban el ejército, armada, y bueno, y la marina. claro, Por eso se llama Estado Mayor Conjunto. bien, Bueno, y ellos, bueno, deciden eso. perfecto. Bueno, y en una operación llamada Rosario, como dije anteriormente, se Ujú. ocupa las islas, se ataca la casa del gobernador, sin ninguna baja de los Kelpers ni de los británicos, pero sí de nosotros. Creo que eran 1 o 2 soldados rasos, digamos, Ok, y un capitán llamado Giachino. No recuerdo bien el nombre de los soldados en este momento. bien, no pasa nada, José, pero es bueno saber eso, ¿no? De qué manera se desencadena todo esto. El Estado Mayor Conjunto da la orden de la guerra con el famoso discurso de Galtieri. Sí, bueno, y ese día, cuando se toma en la plaza, se da un discurso, bueno, que ya conocemos todos. Sí, 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 si quieren venir que vengan. Claro, sí, Ujú. representaremos batalla, pero ellos nos tenían en cuenta que nosotros no era lo mismo el armamento que teníamos No, nosotros claro, por supuesto. que ellos. Sí tuvo una destacada actuación nuestra aviación, Sí, 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 sí. bueno, más allá del coraje de cada uno de los No, soldados, claro, por del supuesto. ejército, bueno, de la marina, y la marina no actuó tanto, pero sí nuestra aviación, especialmente con nuestros Mirage, Tremendo. los Mirage, los Pucará, que eran de fabricación nacional aparte. Los pilotos argentinos es una cosa. Y una cosa que tenemos que también Sí. mencionar es la ayuda que tuvo de Chile con con la ayuda a través de los radares en Ujú. Punta Arenas, donde cada vez que salía un avión argentino sabían los ingleses y estaban preparados para recibirlo, pero igual ni así tampoco, o sea, fue superior nuestra actuación porque hubo varias fragatas hundidas. Bueno, recuerdo también Owen Kripa fue que hace poco trajo el avión desde Estados Unidos, donde él había volado en ese, Sí, donde uno de los objetivos de él era unos helicópteros, atacar unos helicópteros o ver, era de reconocimiento, más vale el avión. claro. Pero él, al ver fragatas, dispara y le da a una y vuelve ileso al continente, y bueno, realiza el mapa de dónde estaban ubicadas, y
bueno, y después sirvió para volver a atacarlos. Qué tremendo. Y otra de las cosas también que se me viene a la mente ahora Sí. mientras estoy hablando es la ayuda de los satélites estadounidenses que pasaban a cierta hora, en los argentinos sabían, por Malvinas y ahí sacaban las fotos de las posiciones. No me digas. Ah, Sí. no, qué locura. Bueno, y una historia de guerra que me contó mi tío es Sí. que ellos estaban, digamos, en la llanura, en un lugar bajo, digamos, Sí. ahí tenían las carpas, pero como sabían esto, se desplazaban hacia las serranías. Mirá. Y bueno, y en uno de esos desplazamientos viene un helicóptero y Les tiré una bomba. tira bombas ahí sobre las carpas y bueno, como ya sabían, se salvaron. Tremendo, tremendo. Y esto de los satélites, los soldados en el campo de batalla lo sabían. Sí, Según lo que contás, se sabía, lo sí. sabían, sí, Sí. sí. Eran informados. Y Wow. bueno, y tampoco estaban bien informados nuestros militares. Claro. Porque mi tío estaba armando el helicóptero cuando llegó a Malvinas y en una de esas cayó un avión y ahí ya se van enterando que estaban en guerra. No, tremendo, qué O locura. sea, ni siquiera... Iban con muy poca información ellos. Sí. Iban mal informados y mal formados también, ¿no? Algunos. Sí, porque eran soldados de la clase reciente que Claro. estaban haciendo, en el caso de los soldados, ¿no? Sí, seguro. Tenían seguro. poca instrucción, digamos. José, y esta parte, no sé si te has abocado a la parte militar de nuestro país, imagino que un poco conocés. ¿Por qué no se estaba preparado? ¿Por qué no se está preparado? Bueno, ahora tampoco, ¿no? Pasa eso. ¿Por qué esa parte nunca fue desarrollada por nuestro país? Porque en ese caso eran muy jóvenes, Eran muy los chicos, jóvenes. 18 años. Bien. Lo sé porque, bueno, yo tenía 12 cuando venía acá a la vía, digamos. Claro, en los pibes iban arriba de los Sí, trenes. para mí eran chicos eran personas grandes. Claro. Pero ahora que soy mayor, ya me doy cuenta que son como si fueran los chicos de quinto de la escuela. Qué locura, por favor. Así que terrible. Terrible, terrible. Sí, sí, no teníamos armamento tampoco, porque ellos tenían visión nocturna, por ejemplo, Wow. que nosotros no teníamos y nos veían a los soldados como nada, No, tremendo. por olvidate. ejemplo. No, en las preparaciones, en los detalles, en los pequeños detalles también se hace la diferencia cuando vos tenés una Sí. como en la vida, ¿no? Tenés más experiencia, tenés más Y herramientas. también hubo, por ejemplo, la inteligencia argentina también, viste que como que lo atamos con alambre las cosas acá. No, claro, sí, olvídate. Bueno, y teníamos misiles que eran de avión o sea, de aire a tierra, pero en una posición lo hicieron de tierra a tierra. No. Porque cuando te venden los misiles, y lo Sí. había comprado en Francia, mi tío también fue a comprar helicópteros antes, previo a la guerra. Él como es mecánico de helicópteros, bueno, fue en comisión, digamos, a comprar. Ok. Y no te venden ellos los códigos, o sea, no te dicen el código. Claro. Acá lo tuvieron que tratar de resolver ese tema y lo hicieron como que vaya de tierra a tierra. Wow. Y así esperaban, por ejemplo, sobre la costa, Sí. que pasara un barco y ahí, Tremendo. la primera vez que pasó esto, en una de esas historias que yo te digo, Sí. no le pudieron dar, pero la segunda sí. O sea, Wow. por eso te digo que también más el valor y un poco la inteligencia de nuestros hombres también Claro. para enfrentar situaciones adversas. Tremendas. Tremendo. Porque, bueno, obviamente que tuvieron situaciones adversas, el frío, el hambre, la llovizna. Dios mío. ¿Qué te parece? Eso, el constante fogoneo de la artillería inglesa desde los barcos, porque, bueno, terminó el 14 de junio. Claro. Y eso se llamaba ablandamiento, digamos. Un Wow. ablandamiento de parte de los ingleses y los argentinos para desmoralizarlos, digamos. Tremendo. Qué increíble, qué locura. La verdad, se me hace la piel de gallina. Y se destaca, bueno, también el valor de nuestros soldados. Bueno, Balsa, que fue después general, bueno, no sé si Sí, te sí, recordás. sí. Bueno, él también fue en Malvinas y destacaba, bueno, a la gente del litoral, porque, viste, él decía que porque están las balas esa trazante luminosa, Claro. que se ilumina el cielo porque vos ves dónde van las balas. Bien. Y en ese fogoneo intenso, tanto de los argentinos como de los ingleses, los correntinos, digamos, a metas a Pucay. ¿Viste cómo son ellos? Claro, sí, Bueno, sí. y eso también es Wow. habla del el patriotismo de nuestros hombres. Sí, ¿no? nuestra Argentina es su máxima expresión ahí. Ni hablar. Exactamente. Por supuesto. Y más de los correntinos, bueno, que ya sabemos cómo son, que son bravos. Estamos con José Adrián Sosa recorriendo un poco la historia de Malvinas. La claridad del conocimiento y el amor patriótico con los que nos está contando la historia del profesor José me llenan de emoción y gratitud. Felicitaciones, nos dice Gachi. Le mandamos un abrazo enorme grande a ella. Gracias.
Si los españoles invadieron tierras argentinas, ¿por qué le decimos la madre patria? Nos pregunta un oyente acá. Bueno, nada, mensajes que van llegando. Saludos para José, nos dice Antonio. Lo mismo nos hace Fabián desde el campo. Qué bueno que está a escuchar un poco de historia que no conocíamos. Mirá vos, bueno, Qué hay bueno. gente que no conocía alguna parte de la historia y está bueno esto contarlo. Nada, José, para nosotros es un placer tenerte. Vamos a seguir recorriendo, pero si te propongo ahora hacer una pausa, chiquita, Perfecto. para que descansemos un poco, para que también recompongas tu emoción, porque te veo emocionado y eso está bueno. Esto es genuino y me encanta. Hacemos unos minutos de pausa, ¿te parece? Perfecto. Está bueno como estamos haciendo ahora, por ejemplo, que es malvinizando, dando a conocer nuestra historia. Qué bueno eso de malvinizar, ¿no? Malvinizar, sí. Que un poco no pasaba hace unos años atrás. Creo que ahora se ha malvinizado todo un poco más. Exactamente, y en cada pueblo de nuestra patria, por ejemplo, en Santa Isabel se inauguró en estos días también un monumento de recordación a nuestros héroes. Ujú. Otra de las cosas que quiero destacar también de los mismos combatientes, de los que volvieron, que ellos dicen que los héroes son los que quedaron en Malvinas. Wow, Bueno, y eso es algo muy, muy emocionante también. por supuesto. Por Yo supuesto. cada vez que me encuentro con un excombatiente, bueno, para mí es como un ídolo, lo veo Qué allá bueno, arriba. qué bueno. Y muchas veces nos emocionamos en las charlas, Claro. porque ellos al sentirse reconocidos se emocionan y bueno. ¿Con cuántos has hablado, José, en este recorrido que has hecho? Bueno, gracias a la escuela, bueno, a los actos que hoy también hacemos, nuestro acto en la Escuela 244. Bien, Bueno, hoy van a venir 4. 4. Sí, uno que Ok. ya lo conocemos, que es Horacio Daniel Jordán. Bien. Le 2, mandamos un abrazo, Daniel. No sé si estará escuchando, pero le mandamos un abrazo. sí. Estuvo acá en la también. radio el año pasado. Sí, sí. Lo vi en el acto también acá, el primero. Sí, emocionante también. Dos chicos de Rufino y uno de San Gregorio. Bien, perfecto. Bueno, y genial. en Venado también conozco a la mayoría, digamos. También he ido a una vigilia allá en Venado. Ok, ok. Bueno, para acompañar. Perfecto. José, y de los testimonios que has recolectado de ellos, ¿hay alguno que te haya sorprendido más que otro? ¿Alguna que otra cosa que decís, wow, esto es tremendo? En general, bueno, es siempre el valor que tuvieron ellos, Bien, las necesidades que pasaron. Eso es lo que los une, digamos. bien. Y a veces no era tanto morir por el enemigo, sino morir de hambre. Tal cual. Porque estuvieron mal, lamentablemente mal, no llegaba la comida. Estaba en Puerto Argentino, pero no llegaba a las bases porque se pensaba que la guerra iba a durar mucho y en realidad duró poco, digamos. Ok. Entre mayo y junio fueron más o menos la guerra en sí. Bien, bien, excelente. 74 días fue el total, desde el 2 de abril hasta el 14 de junio. Claro, por supuesto. Y aquellos que volvieron, imagino que en líneas generales les costó salir, ¿no? Les costó salir adelante, les costó volver a sentarse en la sociedad. Sí, Se lamentablemente. hicieron hombres muy pequeños, porque fueron con Maduraron 18 años. rápidamente. Claro, maduraron rápidamente. También imagino que los testimonios van para ese lado, ¿no? Para el postguerra después. Sí, bueno, y hay muchos que por ahí no quieren hablar. Y los que hablan es como algo terapéutico para ellos porque muestran y como que se sacan eso de adentro de lo que pasaron, ¿no? Claro. Especialmente mi tío lo que más le afectó fueron los compañeros muertos. Wow. Como lo mencionó también Daniel en su discurso Sí. el 1 de abril, bueno, de que un compañero de él está allá en Darwin. Wow. No nombró, no recuerdo el nombre, pero bueno, ahí también se quebró y Increíble. bueno, eso es lo más feo. Y las fosas también, que eran Mm. cuando enterraban a los Dios. soldados, eran comunes, ¿no? Porque eran varios, lamentablemente. Se moría tu amigo al lado tuyo, tal vez, ¿no? Es como que... Sí, hubo un soldado también que lo defendió hasta con cuchillo. Wow. Lo rescató y por suerte logró salvar la vida. El otro soldado, el superior, mejor dicho, creo que era cabo, le pedía que lo matara por favor porque no quería No quería sufrir. sufrir más. Pero él no, lo llevó hasta el último. Dios mío. Vinieron los ingleses y ese inglés no lo mató este soldado que tenía el cuchillo porque se iba a quedar sin balas. Claro. Y como tenía un código de honor, él no lo mató al soldado argentino. Wow. Y bueno, después... Por favor. y en la rendición luego del 14 Sí. estuvieron como más o menos como 7 días ahí hasta que lo trasladaron al continente.
a los soldados. Tremendo, tremendo. La verdad que... Y ahí sí, bueno, después ya comieron, trataron bien, digamos, los ingleses. Ok, En ese sentido, les dieron comida, bueno, bien, bien. abrieron los galpones para que comían. Perfecto, perfecto. Bueno, yo quería un poco hablar antes de la vuelta de los soldados y demás, del tema del apoyo desde aquí, desde el continente. Un poco hablaste de las enfermeras, Sí. que eran madres, que hacían su trabajo y que no podían mostrar debilidad ante los soldados, Claro, por eso muchas más de allá de ellas, lo que encontraban, ¿no? sí, bueno, muchas de ellas como que lloraban, pero no frente al soldado, Wow. sino que, bueno, lo hacían a escondidas. Para los soldados eran como las madres, las hermanas, y había, bueno, algunos que, bueno, obviamente tenían mucha tristeza, dolor, miedo, Por supuesto. nuestros soldados heridos, muchos de ellos lloraban pidiendo a su mamá, o sea, llamen a mi mamá, decían Dios mío, algunos. por favor. Bueno, eso es algo muy, porque venían, ¿de dónde venían? De un infierno, de balas. Esas mujeres tenían entre 22 y 23 años y les costó también ser reconocidas. Recién en 2013 ellas pueden desfilar, o sea, desfilan por ellas mismas, buscaron el reconocimiento. Que Claro. eh, hasta los presidentes que tuvimos después, que eran democráticos, no Sí, le sí, daban sí. bolilla, digamos. Claro. Bueno, estas enfermeras militares fueron incorporadas al servicio en ese momento en el año 1980, Wow. previo a la guerra. Bueno, y recibieron la orden de ir a Comodoro Rivadavia. Bien. Ellas no viajaban a las islas. No lo tengo muy seguro, pero Ok. sí se embarcaban, posiblemente sí, Bien. se embarcaban en el C-130, en los Hércules C-130. Que eran de apoyo logístico Sí, que esos. también volaban como al ras del mar para no ser detectados. Bien. Y ahí venían. Wow. Ya el 1 de mayo empezaron a llegar los primeros heridos, bueno, al continente, digamos. Ok. Muchos venían en el piso, con Dios. alambres que colgaban, bueno, el suero. Claro. Era todo medio improvisado también. Sí, sí, ni hablar, por supuesto. En guerra es Y, todo y bueno, improvisado. como dije, volaban al ras del agua y de noche para no detectar, que los radares no lo detecten. Cosa que hicieron nuestros aviones también, para no ser detectados los aviones de guerra, Qué de tremendo. combate. Sí, sí, sin ni hablar. Bueno, ya y también volviendo a lo que es la guerra, hay puntos claves de la guerra, como por ejemplo el hundimiento de General Belgrano, ¿no? Sí, Que también significa un número muy grande de víctimas fatales, pero también sí. es un punto neurálgico de la guerra en sí misma, ¿no? Sí, porque el Belgrano estaba fuera de la zona de guerra, fuera del Claro, teatro de operaciones. Pero ya sabían de la existencia, iba rumbo a las islas, pero estaba fuera de la zona de exclusión, digamos. claro, Estaba no fuera tenía de la nada que guerra. ver, claro. No, en ese momento no. Pero, como que, entre comillas, en la guerra vale todo, Margaret Thatcher da la orden de hundirlo. Wow, por De, favor. bueno, y muchos se morían ahogados o por el frío, Y claro, y tardaron en llegar también al rescate. por Estaban supuesto. esos botes salvavidas de color naranja y murieron ahí 323 de los nuestros. En total en la guerra murieron 649 y o sea que la mitad se murió ahí, Dios mío. en ese lugar. ¿Qué significó para la guerra el hundimiento del Belgrano? Y fue algo muy fuerte para nuestra formación, Claro. porque bueno, fue algo también simbólico aparte. Sí, Sí. por supuesto. Por supuesto, esa es la intención que tenían Sí, los británicos en ese entonces. sí, sí, es así. Tremendo. La verdad que, bueno, después de Belgrano, ¿qué es lo que pasa? Bueno, también como que se informaban cosas, pero si bien no estaba tan bien informado. Claro, Sí hundíamos fragatas, sí hacíamos, bueno, el tema de la aviación estaba muy bueno, pero en general la guerra no iba a ser favorable por la superioridad material del enemigo. por supuesto. ¿Qué es lo que llegaba acá, por ejemplo, era decir, bueno, estamos Sí, ganando? estamos ganando, seguimos ganando, porque la revista Gente era una de Uf, las, en ese momento, la que más publicó, bueno, la que más llegaba acá a nosotros. te Y digo que hay cada medio de comunicación en la actualidad que en la historia ha hecho sus cosas, ¿no? claro, sí, sí, manejar la información, bueno, obviamente a favor del gobierno que estaba de turno. Ah, por supuesto. Acá no importa el gobierno, sino importa nuestros soldados. Claro, O sea, por supuesto. por eso me moviliza eso a mí. Ni hablar, Eh, José. la recordación siempre de
otros hombres que lucharon por lo nuestro. Por supuesto. Así que desde acá nos enterábamos de que íbamos ganando y no era la verdad. No, a nivel general, sí, Claro. sí, obviamente En algunas en algunas cosas cosas puntuales. sí, puntuales sí, pero en general no. Aparte, la tecnología que ellos manejaban era muy superior. Sí perdieron ellos en la parte material, Ok, en eso sí, bien, porque lo que costaba mucho más lo que estaban usando ellos que nosotros. por supuesto. Y llegaron alrededor de 100 barcos, 100 dotaciones eh, de Tremendo. ellos, la flota inglesa. Y la versión inglesa del postguerra. No sé, por ejemplo, seguramente has visto testimonios de soldados ingleses después de la guerra. ¿Qué conclusión sacaban? ¿Qué es lo que decían? ¿Qué es lo que dicen? Ellos siempre tratan con respeto al soldado argentino, digamos, Ok. en general. En Bien. eso, para ellos es como un trabajo, digamos, porque son profesionales de la guerra. Claro. En cambio, Argentina nunca vivió el calor de las guerras. La última guerra que había tenido hasta ese momento era la guerra con el Paraguay, en 1865. Uf, Así que nosotros no estamos preparados para eso, en el aspecto, digamos, ni mental ni material. totalmente. Bien, bien, excelente, porque está bueno también conocer la versión de lo posterior, digamos, ¿no? Bueno, José, y esto un poco de malvinizar tiene que ver, esta parte de la radio y este momento Sí. nuestro, tiene que ver un poco con la malvinización que se ha dado en este último tiempo. Nombraste el homenaje que se hizo en Santa Isabel, el que hacemos acá en nuestra En la localidad, localidad, muy bien. con los actos, Sí. el que vas a tener esta tarde en la escuela, que va a En la ser escuela, emocionante. bueno, en la escuela también hice un proyecto donde un aula, bueno, ya se llevó a cabo, ¿no? Bien, Hace unos 2 años atrás, donde un aula se llama Combatiente de Malvinas, y eso, bueno, para mí wow, era lo máximo. tremendo, Y eso es lo que, o sea, me moviliza mucho, entonces claro, trato de llevarlo a la práctica y bien, también agradezco, bueno, el apoyo desde la escuela, ¿no? De nuestra directora que, bueno, que no me apoyó en eso. por supuesto. También hicimos un mural en Wow. 2023 con los chicos de tercer año que Ujú. está ahí recordando, bueno, un poco Increíble. Malvinas. Por supuesto. También José, he ido a sí. otros medios, a Venado, por ejemplo, también me han Sí, invitado. Bueno, te he visto en... ¿Dónde? FM en no, Nostalgia, sí, Nostalgia, Nostalgia, sí, viste, también ahí, ahí. ahí, Sí, he publicado a veces en algún periódico de Venado también, me gusta, me encanta, una publicación sobre Malvinas. por supuesto. El año que viene vamos a tener a Daniel acá y vamos a charlar los tres porque creo Perfecto. que lo que vos sabés sobre la historia de la guerra, de qué manera la viviste, combinándolo con alguien que estuvo, que Claro. fue el protagonista principal, que es uno de los héroes, va a estar muy bueno, así que es la deuda que me queda para el 2026. No sé si nos queda algo más, José, para repasar algo que vos quieras decir, quieras expresar, como para darle un cierre a esto. Bueno, también quiero destacar a los chicos de la EMPA 1294, Bien, la promoción 2024 que llevó a cabo, digamos, acompañó al proyecto ese bueno, del monumento y de la puesta de nombre a una calle en nuestro pueblo, que excelente. también era un anhelo mío, Ok, porque no teníamos, y también agradezco la respuesta y el apoyo de la comuna local, bien, que es algo muy importante, más allá de los colores políticos, eso no importa, pero importa sí nuestro nuestro interés por supuesto. por recordar esto, y ahora tenemos un lugar por donde también pasaban nuestros soldados a la orilla de esa vía. Claro, acá a metros nuestro. Sí, y quedó bueno, muy lindo, muy bien realizado Bien. el monumento, o sea, estoy muy contento. Cada vez que paso, lo miro y sigo de largo. Es como una especie de homenaje. Sí, como un saludo, digamos. Claro, un Sí, saludo, por supuesto. Porque ahí están las historias, José, ¿o no? En Exacto. cada monumento que hay en nuestro país están las historias de nuestros héroes, tanto los que quedaron allá como los que volvieron. Exactamente, y eso es hacer soberanía. Cuando el pueblo se apropia de lugares públicos, también se hace soberanía. Me encanta, Y eso es algo muy importante. me encanta. Qué buen mensaje. José, muy emocionante la charla. Es algo que yo esperaba hace un tiempo. Te quiero agradecer nuevamente y lo hago en vivo, en público, por haber venido. Y bueno, seguiremos charlando, José, en alguna otra oportunidad. Sí, yo quiero agradecer, porque al principio no lo hice, de tu invitación, bueno, que me llenó, bueno, de orgullo, y que sea acá en esta radio pública. Así que, bueno, muy feliz y contento porque también estamos malvinizando a través del aire, ¿no? Por De tu supuesto. radio, de tu conducción. Y bueno,
estoy muy, muy feliz y muy contento de haber venido. No, el placer es nuestro. José, gracias. Hasta la próxima. Gracias a vos.